desde el sector comercial. Y ahí podemos tramitar todos y cada uno, pero sobre todo, ¿saben qué? Que no nos cueste un solo peso hacer ese proyecto, que no nos cobren un peso de comisión por bajarnos el dinero. En el tema de la educación, le vamos a entrar de lleno. Vamos a crear un banco de becas, en el cual por lo menos tengamos 3,000 por año. Estas becas no se les va a entregar a los primos y hermanos nada más de los funcionarios. Estas becas van a ser democráticas. Estas becas se les va a entregar a los que lo necesitan, a los que no tienen el dinero, a los que quieren seguir estudiando y van a dejar si no les dan esa beca. A ellos, a todos ellos se los vamos a entregar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? A estos chicos que tienen excelencia académica. Hay que también darles ese premio. Sobre todo, vamos a promover y apoyar esos proyectos universitarios. Los grandes empresarios de este mundo salieron con su proyecto universitario. Vamos a creer en ellos y sobre todo bajar esos programas federales para estos jóvenes universitarios. Vamos por el empleo, vamos por la educación, vamos de la mano con los ciudadanos. En nuestro hospital regional. Me da coraje cuando veo una clínica que tenemos en la Calzada olvidada. Cuando veo un hospital regional en Jiquilpan desde hace 9 años olvidado y abandonado. Cuando veo tanta y tanta cosa que no está trabajando o está trabajando a medio vapor y nosotros con tantas necesidades, los ciudadanos con tantas necesidades. Eso no se vale. Le vamos a entrar a bajar ese recurso federal y a lo primero que le vamos a entrar es a la salud. Porque un pueblo sano es un pueblo que se puede desarrollar. Un pueblo enfermo ni de su casa puede salir. Vamos por la salud, vamos con todo por esa salud que tanto necesita. Hacerlo crecer. Vamos por esos grandes proyectos que nuestro amigo y compañero Chon Orihuela ya se comprometió y firmó con Zaguayo. Nuestra central camionera y nuestra central de abastos. Vamos por esos grandes proyectos porque nos los merecemos. ¿Sí o no nos los merecemos?